Hola, mi nombre es Santiago Hernández López. Nosotros somos el equipo 3 del 9411, Ingeniería Civil. Hoy hablaremos sobre el mejoramiento mecánico de los suelos. Como objetivo general, tenemos que desarrollaremos un análisis integral sobre el mejoramiento mecánico de los suelos, comprendiendo sus fundamentos teóricos, técnicas aplicables, alcances y limitaciones, con el fin de optimizar las propiedades físicas y geotécnicas de los terrenos naturales o artificiales, permitiendo su adecuación para soportar diferentes tipos de cargas estructurales en proyectos de infraestructura. Como antecedentes tenemos que el comportamiento del suelo como un material de soporte ha sido objeto de estudio desde las primeras civilizaciones. En obras como las pirámides de Egipto o los acueductos romanos, ya se observaba necesidad de preparar el terreno antes de construir. Sin embargo, no fue sino hasta el siglo XIX, con el desarrollo formal de la mecánica de suelos por científicos como Carl Terzaghi, que se comenzó a entender el suelo como un cuerpo de propiedades físicas y mecánicas que podrían ser modificadas para mejorar su desempeño estructural. Abordando en el tema 8.1, factores que intervienen en el proceso de compactación, tenemos que el mejoramiento del suelo consiste en la modificación de una o varias características del suelo a partir de su condición natural. Este permite desarrollarse temporalmente para permitir la construcción de una obra, o puede ser una solución permanente que aborda el adecuado comportamiento y o estabilidad mecánica de una obra. Algunas características comunes a mejorar son su rigidez, resistencia y consolidación. En general, el mejoramiento del suelo se realiza a través de una acción física, como la aplicación de una vibración o mediante la inclusión o mezcla en el suelo de otro material. El objetivo muchas veces también es controlar los asentamientos que se producirán en las estructuras, ya sean asentamientos totales o diferenciales, para mantenerlos dentro de los rangos admisibles para cada tipo de estructuras. Hola, mi nombre es Ángel Luna y yo les voy a seguir hablando con el tema 8.1, la compactación. Bueno, la compactación es un proceso realizado generalmente por medios mecánicos por el cual se obliga a las partículas de un suelo a ponerse más en contacto con otras mediante la expulsión del aire de los poros, lo que implica una reducción más o menos rápida de los vacíos, lo que produce que en el suelo haya cambios de volumen de gran importancia, principalmente en el volumen del aire, ya que por lo general no se expulsa agua por los huecos durante el proceso de compactación, siendo por lo tanto la condición de un suelo compactado la de un suelo parcialmente saturado. Algunas características y condiciones son la naturaleza del suelo al que vamos a compactar, la elección adecuada del equipo. Pueden tener diferentes tipos de características como el tipo, el peso, la presión del inflado de los neumáticos, puede variar en muchas cosas, el área de contacto, la frecuencia de vibración, entre otras cosas más. También podemos tener características y condiciones como el contenido de humedad del suelo, la cantidad y espesor de las capas del terraplén y el número de pasadas del equipo de compactación. Algunos efectos del contenido de agua en la compactación del suelo son que con bajo contenido de agua el suelo es rígido y ofrece más resistencia a la compactación, y a medida de que aumenta el contenido de agua, las partículas del suelo se lubrican, la masa del suelo se vuelve más factible y las partículas tienen un empaque más cercano. La cantidad de compactación. Bueno, la cantidad de compactación del suelo aumenta con el aumento de la cantidad del esfuerzo de la compactación. Con el aumento del esfuerzo de esta misma, el contenido óptimo de agua requerido para la compactación también disminuye con un contenido de agua inferior al óptimo. El efecto del aumento de la compactación puede ser más predominante. Los tipos del suelo. Bueno, generalmente los suelos de grano grueso se pueden compactar con una mayor densidad seca que los suelos de grano fino, con la adición de incluso una pequeña cantidad de finos a un suelo de grano grueso. Los suelos alcanzan una densidad seca mucho mayor para el mismo esfuerzo de la compactación, pero sin embargo, si la cantidad de algunos finos aumenta a un valor mayor que el requerido para llenar los vacíos de los suelos de grano grueso, la densidad seca máxima disminuye y la arena que está bien nivelada alcanza una densidad seca mucho más alta que la de un suelo mal graduado. Y bueno, les voy a empezar a hablar un poco sobre el tema 8.2, pruebas de compactación en el laboratorio. La prueba estándar de Proctor para la compactación del suelo
es la que evalúa la cantidad de compactación del contenido de suelo y agua requerida en el campo. Las pruebas de compactación se pueden realizar en el mismo suelo de laboratorio o la prueba proporciona una relación entre el contenido de agua y la densidad seca. El contenido de agua en el que se alcanza la densidad máxima seca se obtiene de la relación proporcionada por las pruebas. Protocor utilizó un molde estándar de 4 pulgadas de diámetro interno y una altura efectiva de 4,6 pulgadas con una capacidad de 1/30 pies cúbicos. El procedimiento de la prueba del Proctor para la compactación del suelo, sobre 3 kilogramos de suelo secado al aire se toma para la prueba. Se mezcla con 8% de su contenido de agua y se rellena el molde en 3 capas y dando 25 golpes a cada capa. Se toma el volumen del molde y de la masa del suelo compactado. La densidad aparente se calcula a partir de las observaciones. Se coloca una muestra representativa en el horno para determinar el contenido del agua. El ID de densidad seca se enteró de la densidad aparente y el contenido de agua. El mismo procedimiento se repite aumentando el contenido del agua. Curva de compactación. Una curva de compactación se traza entre el contenido de agua como abscisa y la densidad seca correspondiente como ordenada. Se observa que la densidad seca aumenta inicialmente con un aumento del contenido de agua hasta que se alcanza la densidad máxima. Con un aumento adicional en el contenido del agua, la densidad seca disminuye. El contenido de agua correspondiente a la densidad máxima seca se conoce como el contenido óptimo del agua o el contenido de humedad óptimo. En un contenido de agua más que óptimo, el agua adicional se reduce a densidad seca, ya que se ocupa el espacio que podría haber sido ocupada por las partículas sólidas. Para un determinado contenido de agua se obtiene la densidad máxima teórica correspondiente a la condición cuando no hay vacíos de aire. El grado de saturación es 100%. La densidad máxima teórica también se conoce como densidad seca saturada. La línea que indica la densidad máxima teórica se puede trazar junto a la curva de compactación. Se conoce como la línea nula de vacío de aire. Prueba modificada del Proctor para la compactación del suelo. La prueba de Proctor modificada se desarrolló para presentar una compactación más pesada que la prueba estándar de Proctor. La prueba se utiliza para simular condiciones de campo que se utilizan rodillos pesados. La prueba fue estandarizada por la Asociación Americana de Funcionarios de Carreteras Estatales y es, por lo tanto, también conocida como la prueba modificada de AASHO. En el molde utilizado en el mismo de la prueba del STD Proctor. Sin embargo, el pisón utilizado es mucho más pesado y tiene una mayor caída que la prueba de STD Proctor. La masa es de 4,89 kilogramos y la caída de libre es de 450 milímetros. El suelo se compacta a 5 capas iguales. Cada capa se da 25 golpes. El esfuerzo compactativo de la prueba de Proctor modificada es 4,56 veces más que la prueba de STD Proctor. El resto del procedimiento es el mismo. Hola, yo soy Emiliano Segura y expondré el tema 8.3, determinación de pesos específicos secos en campo. La determinación del peso específico en campo se realiza para conocer la densidad del suelo en su estado natural y es crucial para el diseño de estructuras y el análisis geotécnico. Se puede calcular dividiendo el peso del suelo seco por su volumen. Se utilizan diferentes métodos para obtener estas medidas, como el método del cono de arena o del balón de caucho, que permiten medir el volumen del suelo removido y luego calcular su densidad. Los métodos más comunes para determinar el peso específico son el método de cono de arena. Se excava un agujero en el suelo, se llena con arena de densidad conocida y se calcula el volumen del agujero en base a la cantidad de arena utilizada. Y tenemos el método del balón de caucho, que se utiliza un balón de caucho para medir el volumen del agujero, permitiendo una medición directa del volumen. En unas diapositivas se explicarán más a fondo estos métodos. Para el cálculo de peso específico tenemos 3 puntos. El primero, de la determinación del peso seco, se pesa el suelo extraído después de secarlo en horno para eliminar la humedad. El paso 2, determinación del volumen. Se mide el volumen del agujero utilizado del método del cono de arena o el del balón de caucho. Y ya por último el cálculo, que es el peso específico seco, que se obtiene dividiendo el peso seco del suelo por su volumen. Método cono de arena. La calidad durante un proceso de compactación en campo se mide a partir de un parámetro conocido como grado de compactación, el cual representa un cierto porcentaje. Su evaluación involucra la determinación previa del peso específico y de la humedad óptima correspondiente a la capa de material ya compactado.
Este método de conocer el grado de compactación es un método destructivo, ya que se basa en determinar el peso específico seco de campo a partir del material extraído de una cala, la cual se realiza sobre la capa de material ya compactada. Ok, ahora su procedimiento. Como primer paso, se selecciona el lugar y se alisa la superficie del terreno, de ser necesario para la posterior colocación del plato metálico con perforación central. Como paso 2, se excava a través de esta perforación u orificio con una profundidad similar a la capa de control. Posterior, se procede a colocar el cono, bien sea cono convencional o macrocono, de manera invertida sobre el agujero. Se abre la válvula de este y se deja caer en caída libre la arena de densidad conocida, una arena estandarizada compuesta por partículas cuarzosas no cementadas de granulometría redondada hasta el agujero para determinar el volumen. Em, La diferencia entre el cono convencional y el macrocono es solo el tamaño. El macrocono tiene una dimensión más grande. Ambos utilizan el mismo mecanismo para medir volúmenes. Sin embargo, justo por su diferencia de dimensiones, permiten analizar suelos con diferentes tamaños de partículas. El cono convencional consta de una válvula cilíndrica de 12,5 milímetros de apertura que controla tanto el llenado como el vaciado eh, del material. El macrocono tiene un diámetro de... sirve para suelos mayores de 20 centímetros o hasta 150 milímetros. Después, como paso 4, la densidad húmeda del suelo se determina dividiendo la masa húmeda del material que fue removido entre el volumen del orificio. Luego, utilizando la masa húmeda del suelo en contenido de humedad y volumen del orificio, se puede calcular el volumen del agujero excavado, la masa seca del material extraído y las densidades húmedas y secas in situ del suelo ensayado. Método balón de densidad. A través de este método se obtiene directamente el volumen del agujero dejado por el suelo que se ha extraído. Por medio de un cilindro graduado, se lee el volumen de agua bombeado que llena la cavidad protegida con el balón de caucho que impide la absorción del agua en el terreno. Este método se puede utilizar para determinar la densidad de los suelos compactados utilizados en la construcción de terraplenes, subrasantes, capas inferiores de pavimento o rellenos estructurales. La ventaja de este método resulta que es un poco más práctico y rápido que el cono de arena, pero una de sus desventajas se encuentra en la posibilidad de ruptura del balón o la imprecisión en adaptarse a las paredes del agujero, producto de cavidades irregulares o proyecciones agudas, lo que hacen un método muy poco utilizado. Para su procedimiento, se determina el volumen de un agujero excavado en un suelo dado, usando un recipiente calibrado lleno de un líquido con el cual insufla una delgada membrana de caucho flexible, la cual se va desplazando dentro del agujero, tomando su forma hasta que se llena totalmente con el líquido. La densidad húmeda en el sitio se determina dividiendo la masa húmeda del suelo que se remueve por el volumen del agujero, el contenido de agua del suelo seco, es decir, la humedad, y la densidad húmeda en el sitio que usan para calcular la densidad seca y el peso unitario seco in situ. Parte de la importancia de poder sacar el peso específico seco es un parámetro fundamental en el estudio de los suelos, ya que permite evaluar su compactación y su capacidad para soportar cargas. Esta información es crucial para el diseño de cimentaciones, terraplenes, pavimentos y otras estructuras que interactúan directamente con el suelo. Para concluir, tenemos que el mejoramiento mecánico de los suelos representa una herramienta fundamental en la ingeniería geotécnica y civil moderna, ya que permite transformar terrenos como propiedades inadecuadas en bases seguras y estables para la construcción de obras civiles, a través de métodos como la compactación, la vibrocompactación, la precarga, las columnas de grava, las inclusiones rígidas y el uso de geosintéticos. Es posible modificar las características físicas del suelo para aumentar su capacidad de carga, reducir asentamientos y mejorar su comportamiento frente a esfuerzos mecánicos y condiciones ambientales diversas.